Génesis capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 32. Aquí tenemos otra genealogía, así que aquellos que se puedan quedar dormidos por una genealogía, pues vayan despertándose porque es lo que vamos a ver en esta mañana, es lo que nos toca. Es también palabra inspirada de Dios, así que, por tanto, debemos de saber por qué está aquí y cuál es el propósito. Génesis capítulo 10, del 1 al 32. Sí, le animo a que tengan, como dije antes, sus Biblias en sus manos, porque si no, no me van a poder seguir. Intento ser sencillo y claro, pero el tiempo también apremia. Hay un culto después a las 12, así que tendremos que ir un poco ligero. Así que, por un lado, les animo y por otro lado, les pido perdón por ir tan rápido como vamos a ir. Pero, ¿por qué está aquí esta genealogía? ¿Cuál es el propósito que tiene aquí esta genealogía? Vamos a leerla para poder ir viendo poco a poco el motivo y el propósito. Génesis 10, del 1 al 32. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Y Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuim, a Petrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Asar Maved, a Gera, a Adoram, a Usal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Ávila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Tanto nombre. Y no solamente eso, sino que incluso uno puede decir, y de aquí qué enseñanza podemos sacar, ¿no?
Es apasionante. Yo les aseguro que si tienen tiempo, se dediquen a estudiar las genealogías porque es realmente apasionante. Toda la palabra es apasionante, evidentemente, pero es apasionante sobre todo las genealogías porque vemos cómo el Señor cumple todo lo que Él ha dicho. Él mandó a Adán que de sus descendientes se llenaran la tierra. Pecaron y vino un diluvio, y el diluvio arrasó a toda la humanidad salvo a Noé y a su familia. Pero cuando el diluvio acaba y la tierra se seca y Noé y su familia salen del arca, las órdenes de Dios fueron las mismas de Adán, que tu descendencia llene la tierra, y se cumple, porque dice en esta genealogía que de la tierra, de los hijos de Noé, se llenó la tierra. Lo maravilloso es que el Señor sigue cumpliendo todo su propósito, es el Señor de la historia, es el Señor de la historia. Me han preguntado esta semana qué pienso de que ahora haya un nuevo presidente en Estados Unidos. Yo no sé qué fijación tenemos con los Estados Unidos, como aquí tenemos poco, ¿verdad? Pero bueno, vale. Pues, ¿cuál es mi opinión? Pues nada, que es lo que el Señor quiere y punto, como pasa en España. No hay más. El Señor es el Señor de la historia. Él sigue cumpliendo todos sus propósitos. Él pone reyes y quita reyes. Y el problema no es tanto qué es lo que Dios está haciendo, porque Dios lo va a seguir haciendo, nos guste o nos deje de gustar. El problema es que nosotros olvidamos quiénes somos. Ese es el problema. Hay una frase que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y eso es verdad. Y algo que es común a todas las personas es que olvidamos con mucha facilidad. No hace falta tener esa famosa enfermedad desgraciada que hace que la persona olvide todo su entorno, su familia, su situación. No, es el olvido de quiénes somos y a dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? Esa frase de quien olvida su historia está condenada a repetirla, la escribió un poeta, filósofo y racionalista agnóstico español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Él llegó a esa conclusión. Él no creía en Dios, era agnóstico, él ignoraba completamente todo eso, pero él vivió una época bastante convulsa, a finales del siglo XIX y principios del XX, y él se dio cuenta de la realidad de la humanidad. Esa frase, pasada la Segunda Guerra Mundial, se acuñó en un sitio que tiene un tristísimo recuerdo, en Auschwitz. Auschwitz fue un campo de concentración nazi donde fueron muertos millones de personas. Bueno, en los restos se puso una placa con esa frase: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Pero cientos de años antes, Martín Lutero escribió lo siguiente: el conocimiento de nuestra historia y de nosotros mismos nos ha sido revelado por Dios en la Sagrada Escritura. Aquellos que están sin ella viven en el error, la incertidumbre y la impiedad ilimitada, porque no tienen conocimiento de quiénes son, de dónde vinieron y a dónde van por la eternidad. Y es que ciertamente la palabra de Dios no solamente nos revela a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, no solamente nos revela el carácter de ese Dios que, como hemos visto hasta ahora, es un Dios en tres personas, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que es compasivo, un Dios que se nos revela como un Dios fiel, que cumple su pacto, que cumple su palabra, que bendice al hombre a pesar de que éste no le va a buscar, a pesar de que el decreto de Dios es que ese hombre es un hombre que es malo desde su juventud, que todas las intenciones de su corazón son siempre hacer el mal. Él cumple su palabra. El Señor sigue cumpliendo lo que Él dice y permite que ese hombre precisamente llene la tierra. Y permite que ese hombre llene la tierra y le da donde quiera que vaya su sustento. El Señor mismo va creando la diversidad racial, la diversidad cultural,
y bendice a todos esos pueblos, dándoles de su gracia universal. No vuelve a destruir al hombre con ese diluvio que hubo en un principio. Ahora Dios permite en su gracia que el ser humano llene la tierra, aun sabiendo el Señor que ese hombre que es malo desde su juventud se va a olvidar de dónde viene y hará sus propios dioses, sus propias culturas, y se olvidará de Dios. Porque así es como somos todos nosotros, así es la humanidad. Da igual dónde hayas nacido. Antes dije que había, creo que unas 6 o 7 nacionalidades aquí. Hemos sido más. Pero da igual de dónde vengas. Da igual tus pensamientos, da igual el color de tu piel, da igual tu lengua. Todos tenemos algo en común, nuestro pecado contra Dios. Y todos tenemos algo en común, la necesidad de un Salvador, porque si no vamos a enfrentar a un Dios lleno de ira. Por eso es que la palabra nos revela a Dios y nos revela también cómo somos nosotros. Nos revela de dónde venimos, a dónde vamos. Nos revela que, aunque nuestro color de piel y nuestro lenguaje sean distintos, todos tenemos un mismo origen, somos familia, de hecho, porque somos hechos a imagen de Dios. Ciertamente esa imagen de Dios quedó distorsionada por el pecado, pero seguimos siendo imagen de Dios. Dentro de toda la creación de Dios, somos los únicos seres creados a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y aunque ese pecado ha distorsionado esa imagen de Dios, seguimos siendo imagen de Dios. Seguimos siendo seres morales. Seguimos siendo seres que tendremos que dar cuenta precisamente por esa moralidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esto es lo que nos encontramos en nuestro texto de esta mañana. Moisés, que fue movido por el Espíritu Santo, escribe esta genealogía que es palabra de Dios inspirada para que aquella segunda generación de israelitas que iban a entrar en la tierra prometida supieran quiénes eran ellos, cómo habían llegado a ser el pueblo de Dios y quiénes eran también todos aquellos pueblos que les iban a rodear, pueblos que les iban a crear guerras, problemas, disensiones. Pero también es escrita por extensión para que nosotros hoy también sepamos quiénes somos por naturaleza. Y fíjate, digo quiénes somos y no cómo somos, porque muchas veces nos evaluamos conforme a nuestro aspecto exterior y eso nunca lo hace la palabra de Dios. Siempre nos evalúa conforme a lo que somos, quiénes somos en nuestro interior. Si hablamos de nosotros mismos como lo que somos, entonces estamos hablando de que somos simplemente una casualidad, que soy lo que soy porque la sociedad me ha hecho así, pero eso nunca lo manifiesta la palabra. Somos quienes somos porque nosotros mismos y voluntariamente, de una forma activa, queremos ser lo que somos. Y somos, por naturaleza, enemigos de Dios. Así que no culpes nunca a la sociedad donde el Señor te ha puesto. Nunca culpes a que yo soy así porque nací en España, en Canarias, en Cuba, en Colombia. Eres así porque por naturaleza eres enemigo de Dios. Tienes un corazón malo y voluntariamente aborreces a Dios y eres enemigo de Dios. Así que la única posibilidad de cambiar todo esto no es que emigres de un país a otro. La única posibilidad de cambiar todo esto es que alguien cambie tu corazón. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Da igual dónde hayas nacido, da igual el color de tu piel. Tu corazón debe ser cambiado. Y eso lo hace Cristo cuando en la cruz Él muere. Y cuando Él muere en la cruz, Él pone en nosotros un corazón nuevo en todos aquellos que han creído en Él por fe, por gracia. Y cambia nuestra antigua relación de enemistad contra Dios. Y ahora nos permite ser hijos de Dios.
parte de su pueblo, para la gloria de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que vemos aquí en esta mañana. ¿De dónde venimos? ¿Nunca se lo han preguntado? Moisés introduce esta sección, fíjate en el versículo 1, diciendo, estas son las genealogías, las generaciones, dice la Reina Valera del 60, estas son las generaciones. La palabra, creo que ya lo he dicho en otros cultos, la palabra original que se traduce como genealogía, también se puede traducir como comienzo. La palabra hebrea es toledot, es una palabra que se usa cada vez que hay un comienzo. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 4, dice, este es el registro de los cielos y la tierra, ese es el primer toledot, comienzo. En el capítulo 5, versículo 1 de Génesis, leemos, este es el toledot, la generación de Adán. En el capítulo 6, versículo 9, esta es el toledot, la generación de Noé. Y ahora llegamos al capítulo 10, esta es la generación, la toledot, de Sem, Cam y Jafet. Esta es el inicio, y como leemos al final, el inicio de lo que ha hecho que toda la tierra se haya llenado de seres humanos. Así que todos nosotros venimos de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todos absolutamente. El Génesis, para aquellos que tengan la pasión de leerla, está desglosado precisamente en genealogías, por comienzos. Es el libro de los comienzos, Génesis. Y primero que nada se genera el cielo y la tierra, luego Adán, luego la siguiente persona importante es Noé, luego viene Sem, Cam, Jafet, Abraham, etc. Esta genealogía que tenemos aquí en este capítulo 10 que vamos a ver en esta mañana es muy intencional. No solamente quiere informarnos de dónde venimos, y ya lo veremos. Y aunque es completa, no es exhaustiva, porque aunque habla de todos los descendientes de los hijos de Noé, hay algunos de ellos, como ya veremos, de los que apenas se saben nada. En teología, este capítulo 10 de Génesis es muy importante. Se le suele llamar la tabla de las naciones, la tabla de las familias de las naciones, ya que traza el origen de todas nuestras razas, de todos nuestros pueblos. Así que yo no sé si alguna vez has tenido la intención de conocer tu árbol genealógico, y si es así, ya te doy el comienzo. Vienes de Adán, vienes de Set, de Enoc, Matusalén, de Lamec y de Noé. Ya después, preocúpate tú de seguir buscando. Pero ese es el comienzo de todos nosotros. Moisés comienza escribiendo, y ahora sí te animo a que tengas la Biblia en tu mano, porque a mí no me mires porque yo soy feo por naturaleza, pero la palabra te va a poder ayudar bastante a entender lo que vamos a ver, porque no es sencillo. Es fácil, pero no es sencillo. Moisés comienza diciendo, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Jafet, primer nombre que aparece aquí. Él fue el padre de los pueblos que se llaman indoeuropeos, es decir, todos los pueblos que se extienden desde la India hasta las costas de Europa, hasta lo que es Portugal, desde la India hasta Portugal, vienen de Jafet, todos. ¿Se sabe por qué? Porque todos ellos tienen un lenguaje común, el sánscrito, que luego se dividió en diferentes, idiomas, el español, el francés, el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos tenían ese mismo idioma, el sánscrito. Luego tenemos Gomer. A partir de este hijo de Jafet llegaron lo que son los pueblos germánicos. Jafet es el padre de todos los pueblos que van desde la India hasta Portugal, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo se dividieron? Gomer. Gomer fue el origen de los pueblos germánicos. Todos los que son pueblos que incluyen el francés, el español, todos los pueblos celtas vienen de Gomer. Luego tenemos Magog, Tubal, Mesec. Se sabe por la historia y por
la arqueología, de que todos estos pueblos se establecieron en el norte de Europa. Son los pueblos que hoy conocemos como los pueblos eslavos o los pueblos escandinavos, los rusos, los noruegos, los suecos, todos vienen de Magog, de Tubal y de Mesec. Pero no solamente eso, si vamos a Ezequiel 38, no vamos a ir, pero ahí se nos habla también de Magog, en Ezequiel 38, y se nos habla como un símbolo de la confederación de países del tiempo del fin. Magog serán una confederación de países que vendrán para luchar contra el Mesías en los últimos tiempos. Ahora, es difícil saber exactamente ese Magog, ¿quién es? Lo digo para que no pensemos ahora que esa confederación de países serán los escandinavos. Nadie está diciendo eso. Es muy difícil. Josefo, aquel historiador judío, dijo que Magog podía ser el lugar donde vivía la gente de Gog, cerca del mar Caspio. Eso se encuentra en el sur de Rusia, una zona de Ucrania. Luego tenemos a Madai. A partir de este hijo de Jafet llegaron los antiguos medos y poblaron lo que hoy es Irán e Irak. También algunos pueblos de la India, los pakistaníes sobre todo, vinieron de esta rama de la familia de Jafet, de Madai. Javán, a partir de este hijo de Jafet llegaron lo que es los antiguos griegos. Ellos eran expertos marineros y en el versículo 5 de nuestro texto lo leemos. De estos se poblaron las costas, dice, porque colonizaron toda esa parte. Luego tenemos Tiras. De Tiras se tienen sospechas, no hay una cosa clara, pero lo de sospecha que hay es que de ese pueblo llegaron los antiguos etruscos, y los etruscos se establecieron en el sur de Italia. Luego tenemos los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmá. De Askenaz, de lo que se sabe de él, es que a partir de este hijo de Gomer llegaron los pueblos que se asentaron al norte de Judea. Y entre ellos están los escitas. Ese pueblo, los escitas, lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Luego tenemos a Rifat. De ellos solo se sabe que pudieron estar en Asia Menor, pero poco más se sabe de este pueblo. Togarma. A partir de este pueblo, de este hijo de Gomer, llegaron lo que son los armenios. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Javán. Ese Javán, como dije antes, también es el origen de los antiguos griegos y tuvo 4 hijos. Y hay una similitud lingüística entre los nombres de ellos y diferentes ciudades de la antigüedad, lo que nos lleva a pensar precisamente que de Javán, por ejemplo, los hijos de Kitim son los habitantes de Chipre, Dodanim eran los habitantes de Rodas, Tarsis son los habitantes de Tartesos. Bueno, Tarsis creo que todo el mundo le suena porque se nombra en el libro de ¿quién? Que Javi hizo una predicación durante un tiempo, de Jonás. Bueno, Tarsis se identifica con Tartesos y es la actual Cádiz en el sur de España. Así que todos estos descendientes fueron descendientes de Jafet. Así que vemos cómo prácticamente los descendientes de Jafet llenaron desde la India, pasando por toda Rusia, hasta Portugal, hasta Tarsis, hasta Cádiz. Todos fueron descendientes de Jafet. De estos, las costas de las naciones, sigue diciendo Moisés, se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Por tanto, Jafet es el origen de todos estos pueblos. Por tanto, la mayoría de nosotros que venimos de origen europeo, de origen eslavo, persas, hindúes, probablemente vengamos de Jafet. Todo ese cúmulo de personas, a través del estrecho de Bering en Rusia, posiblemente cruzaron ese estrecho y llegaron hasta Alaska. Y de allí recorrieron todo el continente americano de norte a sur. Así que los descendientes de Jafet también se convirtieron en los que son los nativos americanos. Así que los europeos y los nativos americanos somos parientes cercanos.
porque pasaron por Bering. Luego nos sigue diciendo en el versículo 6, Moisés, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Vamos resumiendo. De Jafet venimos prácticamente todos los europeos, y esos europeos que en su momento pasaron por el estrecho de Bering llegaron a Norteamérica, y de ahí conquistaron todo lo que es el continente americano, con lo cual toda Europa, casi toda América, vienen de la familia de Jafet. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cam son los pueblos que poblaron África y el lejano oriente. Dice, su hijo Cus, en sus inicios ocupó lo que se conoce hoy como el sur de Arabia y luego se extendió a través de dos ramas, dice aquí. Unos fundaron Etiopía, versículo 7, con Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Yo no sé si recuerdan que hubo una famosa reina que fue un día a visitar a Salomón. ¿Quién fue aquella famosa reina? La reina decimos la reina de Saba, es la reina de Seba, era una etíope, precisamente, y aquí está nombrada, ese pueblo, ¿vale? Ese lugar. Así que se supone que esos descendientes de Cam llenaron todo lo que es África. Fundaron Etiopía, otros fundaron Babilonia, y en particular quien fundó Babilonia, se nombra específicamente, fue un tal Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, y dice aquí Moisés que ese hombre llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. El otro hijo, Misraim, se refiere a Egipto. Si tienen una Biblia con textos paralelos, a veces pueden confundirse. Misraim también se utiliza como Egipto, porque es la misma palabra para Egipto. Misraim engendró a Ludín, a Ananim, a Lejabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Así que todos estos fundaron pueblos que estuvieron alrededor de Egipto. Algunos son inciertos, como Lebajim, pero otros son los libios, como Naftujim, o Patrusim, que fueron los que habitaron el sur de Egipto. Fíjate que dice que de Calusim llegaron los filisteos, y de Caftorim, por similitudes lingüísticas, posiblemente son los habitantes de Creta. Fut posiblemente se extendió por toda la región del norte de África, desde el oeste, desde Egipto y todo el oeste, es decir, todo lo que es Egipto, Argelia, Marruecos y Mauritania, vienen de Fut. Todos los que son de esos países vienen de Fut. Canaán se refiere a los pueblos que originalmente se asentaron en lo que hoy conocemos como Israel, Palestina. Creo que Canaán conocemos algo más de Canaán porque en los evangelios sobre todo lo leemos continuamente. Así que se asentaron en lo que hoy conocemos Israel, Palestina y todas las regiones circundantes. Canaán engendró a Sidón. Encontramos la palabra Sidón, ese nombre también en la palabra muchas veces, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Edeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Sidón se fue al norte, y ese Sidón está relacionado con los que eran los antiguos hititas, que hoy son los actuales libaneses. Todos los demás pueblos son los que leemos en las Escrituras, los gergeseos, los heveos, los amorreos, creo que somos conscientes más o menos de quiénes son. Se extendieron y se mezclaron con el resto de muchos otros pueblos. Del Cineo se piensa que también vienen los pueblos orientales, los chinos, los japoneses, los coreanos, vienen de ese hijo de Cineo.
Y el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Sigue diciendo Moisés, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Y ahora dice el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Fíjate, dice Sem, el padre de todos los hijos de Eber. ¿Eber? ¿A qué te suena la palabra Eber? Hebreo, efectivamente. Aquí es la primera referencia que hay a una palabra que usamos continuamente, los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? El pueblo elegido por Dios. Porque a través de ese pueblo, ¿quién iba a venir? ¿Quién vino? Jesús, el Mesías. Por eso también a los hebreos se les conoce como los semitas. Elam fue un antepasado de los que son los pueblos persas. Asur, él fue el padre de los asirios. Lud, el padre de los lidios, no los libios, lidios con D, que fue un pueblo que vivió en Asia Menor. Y Aram, que fue el padre de los arameos, que también fueron parte de lo que conocemos hoy como los sirios. Y luego tenemos a Arfaxad. Ese Arfaxad fue el antepasado de un hombre necesario para que el pueblo de Israel existiera. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Los hijos de Aram, versículo 23, fueron Uz, Ul, Geter y Mas. De estos hijos apenas se sabe nada. Y del más que se sabe es de Uz. ¿A quién le suena Uz? ¿A quién le recuerda Uz? En Job 1:1 se nos dice que hubo un hombre que era de Uz. Job era de Uz. Job era de Uz. Y sigue diciéndonos Moisés, en versículo 24, Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Como dije antes, aquí está el origen de los hebreos. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ese repartida la tierra lo vamos a ver, si Dios quiere y si es su voluntad, cuando leamos y estudiemos el capítulo 11 de Génesis, que fue cuando la humanidad fue esparcida. La orden de Dios a la humanidad fue que se llenara la tierra, pero el hombre en su orgullo dijo, no, voy a hacer lo que yo quiera, y fundaron una ciudad, se llamaba Babel. Nimrod fundó Babel. Y entonces, cuando pasó aquella situación, dice, le nació un hijo a Eber. Ese hijo fue Peleg. Ese nombre significa división. Y en ese capítulo, y en el capítulo 11, vemos que de Peleg vino Abraham. Abraham, que fue el padre de la nación de Israel. Israel, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Y si fuéramos al capítulo 11 de Génesis, del 10 al 26, vemos esa genealogía de Abraham. Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, Abraham. En nuestro texto se nos sigue diciendo que el hermano de Peleg fue Joctán, y que Joctán engendró a Selef, a Azar Mabed, a Gera, a Adoram, a Usal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Ávila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y su territorio desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Es decir, que todos los hijos de Joctán, recuerda, hijo de Eber, de donde vienen los hebreos, hijo de Salah, hijo de Arfaxad, todos esos Joctán están asociados con los pueblos árabes. Así que todos los árabes son primos hermanos ¿de quién? De los judíos. Son primos hermanos. Estos dos pueblos que se matan entre ellos son primos hermanos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Moisés acaba esta genealogía diciendo un resumen de la declaración. Las naciones después del diluvio. Estos son los hijos de Sem, dice el versículo 31, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías.
por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Así que si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, más o menos, no sé si lo he dejado claro, me extraña, es muy poco tiempo, pero vemos que todos venimos de un mismo origen. Una vez le preguntaron a una niña fue a la madre y le preguntó: mamá, que dice papá que venimos del mono. Y dice: sí, es verdad, mi hija, la familia de tu padre viene del mono, nosotros venimos del Señor. Y es verdad, venimos todos de ese origen que empezó en Adán. Da igual nuestro color de piel, da igual dónde hemos nacido. El propósito de Dios se cumplió. Somos lo que somos porque Dios los distribuyó desde un instante. En su plan eterno, Él sabía dónde nos íbamos a nacer, cuál iba a ser el color de nuestra piel, cuál iba a ser nuestro lenguaje. Lo sabía todo perfectamente, lo sabe de hecho. Pero entonces, ¿de qué trata esta genealogía? ¿De qué trata esta genealogía? Porque fíjate cómo de un mismo origen, de una familia que había visto la misericordia de Dios salvándolos del diluvio. Recuerden que en aquella época, como hoy en día también hacen muchos padres con sus hijos, existía lo que es la tradición oral. Ellos comunicaban sus orígenes, hablaban entre ellos y se contaban historias de sus pasados y de sus antepasados. Todos estos pueblos sabían perfectamente de dónde venían. Pero todos estos pueblos se fueron esparciendo por toda la tierra. Así, ¿de qué trata esta genealogía? Pues trata simplemente de cómo el hombre, por naturaleza, es enemigo de Dios. Porque simplemente siglos después ya se habían olvidado de Dios. Habrían creado sus propias culturas, sus propios ídolos, sus propios dioses. Todos. Porque todos estos pueblos que acabamos de mencionar, todos tenían y tienen sus propios dioses, sus propias culturas. No hay quien busque a Dios. Todos, por naturaleza, tendemos siempre a olvidarnos de Dios. Y cuando digo olvidarnos, no me refiero a olvidarnos intelectualmente, que pasan las generaciones y nos vamos olvidando, no. Cuando hablamos de ese olvidar es que nos rebelamos contra Dios. No quiero saber nada de Dios. Todos los seres humanos aquí descritos y de donde venimos todos nosotros, más allá de nuestro color de piel, de nuestra cultura, de nuestra lengua, somos por naturaleza idólatras. Nuestra tendencia natural, nuestro corazón, es caer tan lejos y tan rápidos del temor de Dios, que si Dios no actúa, nadie sería salvo. Esa es la idea. Eso es lo que Moisés quería transmitir a aquellos judíos. No se fíen, no piensen, como yo soy el pueblo elegido de Dios, puedo hacer lo que yo quiera. No. Si te descuidas, te olvidarás de Dios, como le pasó a todos estos pueblos. Nosotros somos igual. Nos confiamos tanto que un día me bauticé, nos confiamos tanto que un día levanté la mano y pasé por un pasillo y dije que soy cristiano, que soy salvo, y pasan los días, y ya nos olvidamos de Dios. Y ya seguimos dependiendo de nuestras habilidades, dependiendo de nuestros criterios, no buscando la dirección de Dios, no buscando con temor y temblor a Dios, olvidando de que estamos delante de un Dios eterno que todo lo ve, que todo lo sabe, que aún no está en la palabra nuestra en nuestra boca y Él ya la conoce. No tenemos temor de Dios, la humanidad no tiene temor de Dios. Si Dios no actuara, si Dios no actúa, nadie sería salvo. Porque nuestra naturaleza, da igual el color de nuestra piel, de dónde hayamos nacido, es por naturaleza ser enemigos de Dios. Eso es lo que la humanidad no quiere saber, eso es lo que nos cuesta reconocer. En esta genealogía hay dos hechos destacables, no sé si se han dado cuenta. Porque Moisés va, digamos, como muy rápido, corriendo sin dar más explicaciones, sino diciendo, este padre engendró estos hijos, de estos hijos vienen en tal lugar, va como muy rápido. Pero hay dos hechos destacables. Por un lado, la maldad, como hemos dicho, natural del hombre.
¿Y cómo sabemos que esa es la mención que quiere destacar Moisés? Porque separa, a pesar de que es una genealogía donde va muy rápido, separa en un hombre particular. ¿En quién? En Nimrod, efectivamente. En Nimrod, en los versículos del 8 al 12. A él le dedica más tiempo. ¿Por qué? Porque Nimrod ejemplifica el corazón rebelde del hombre. Todos somos como Nimrod. Nimrod significa el rebelde. Ese es el significado del nombre Nimrod. Pero por otro lado, el otro hecho destacable es precisamente la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién nombra por último en esta genealogía? ¿A los hijos de quién? De Sem. Pero Sem era el primogénito. Tendría que haber empezado por el principio. ¿Pero por qué lo deja para el final? Porque Él quiere que al final nos quedemos de donde vendrá el Mesías. Que nos quedemos pensando en ese pueblo escogido de Dios, a través del cual va a venir la redención de todo un pueblo, de toda la cultura, de toda nación, para Dios. De Sem vendría Abraham, de Abraham vendría el Salvador del mundo. Pero Nimrod, ay Nimrod, uno puede decir, es que Nimrod, pero es que todos somos como Nimrod. Ese fue el primer gran poderoso en la tierra. Pero fíjate, no fue en el buen sentido de la palabra. Primeramente, es curioso que es la primera vez en la palabra de Dios que se nombra un reino. Nunca antes se había nombrado un reino. Y el comienzo de su reino fue Babilonia. Es el primer rey conocido del mundo, al menos el primer rey que Dios quiere que se conozca en el mundo. El primer imperio mundial lo fundó Nimrod, lo fundó un hombre que era rebelde. Y Dios mismo reconoce el poder de ese hombre, y lo vemos en el versículo 9. Ahora, cuando dice que era un gran cazador, no está refiriéndose que era un gran cazador de animales. Él fue un asesino, él cazaba hombres, esa es la idea. La mejor forma de traducirlo podría ser, fue un poderoso guerrero, un poderoso soldado. Por eso llegó a conquistar todo lo que conquistó, como su reino abarcaba miles y miles de kilómetros cuadrados. Hay un comentarista, Boyce, que dice lo siguiente: esto no está hablando acerca de la capacidad de Nimrod para cazar animales salvajes. Él no era un cazador de animales, era un cazador de hombres, un guerrero. Fue a través de su capacidad para luchar y matar sin piedad lo que hizo que alcanzara tal éxito y llenase o fuese tan grande su reino. Este hombre, no piensen ustedes que fue un extraño, todos venimos de Noé, como hemos dicho. Este hombre fue bisnieto de Noé, y seguro que tuvo que conocer a su bisabuelo, porque Noé, recuerden, vivió después del diluvio más de 300 años. Por tanto, este hombre, Nimrod, tuvo que conocer por la tradición oral quién fue Dios, qué fue lo que hizo Dios condenando al mundo, llevando el diluvio, y cómo salvó a su familia. A pesar de ello, se convirtió en enemigo de Dios. Ejercía un poder letal, gobernaba de una forma despiadada en medio del valle del Éufrates. Se convirtió en un cazador de hombres, aun sabiendo que Dios había dicho que la vida del hombre era sagrada y que no se podía matar. Recuerden la orden que le dio Dios a Noé. A pesar de eso, el rebelde hizo todo lo contrario, todo lo que Dios no había dicho. Conquistó con violencia todo tipo de personas, a toda tribu, y las reunió en la Gran Babel, cuando la orden de Dios era que se dispersaran por toda la tierra. El rebelde. El nombre le venía como anillo al dedo, el rebelde. Un targum es una interpretación de la Biblia en arameo, dice lo siguiente acerca de Nimrod: era poderoso en la caza y en maldad delante del Señor. Era un cazador de hombres, pero también era un aborrecedor de Dios.
Por eso dice, como Nimrod, el fuerte, fuerte en la casa y grande en maldad delante del Señor. Babel fue la primera gran ciudad del reino de un hombre en el mundo después del diluvio. Esa ciudad, Babel, como ya veremos, solamente tenía un propósito, la gloria del hombre. El hombre es rebelde contra Dios porque busca su propia gloria. Por eso digo que todos somos como Nimrod. Quizás no seamos tan rebeldes porque no matamos, pero cuando vivimos y actuamos no buscamos la gloria de Dios, porque si así fuera, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer y de decir? ¿Cuánto menos afán tendríamos por las cosas de esta vida? ¿Cuánto más miraríamos los unos por los otros? ¿Cuánto más amaríamos a Dios de todo corazón y amaríamos los unos a los otros, como Dios nos ha amado? Pero no buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestra propia gloria, como este hombre. Por eso él construyó aquella ciudad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que esa ciudad que construyó Nimrod en su rebeldía contra Dios, con el propósito de traer gloria a sí mismo, no es sino un principio de dolores, si se puede decir así, en esta humanidad? Babel se puso en el mismo lugar donde años después, siglos después, iba a haber otra ciudad que se llamó Babilonia. El fundador de aquella ciudad se llamó Nabucodonosor. Nabucodonosor también construyó Babilonia como una ciudad para la gloria del hombre, y que a su vez es una vista previa de la Babilonia final, y que será construida por el Anticristo al final de la historia humana. Así que cuando lleguemos al capítulo 11, descubriremos que el imperio mundial que fundó Nimrod, que se llamó Babel, que era realmente una ciudad idólatra, antidios, rebelde y malvada. No sé si te suena a algo de lo que vivimos hoy, una sociedad que es idólatra, antidios, rebelde y malvada, pues no deja de ser simplemente algo que sucedió y que volverá a suceder. Porque la humanidad por naturaleza es rebelde contra Dios y volverá a ser una ciudad donde estará el Anticristo con el propósito de quedarse la gloria que le pertenece a Dios. Recuerda que cuando gobernaba Nimrod sobre Babel, tuvo lugar aquella gran rebelión del hombre contra Dios, con la famosa torre de Babel. Otro comentarista, Gisbert, dice lo siguiente: el gran éxito que asistió a todas las gestiones de Nimrod producen un efecto siniestro. Los hombres ya no confiaban en Dios, sino en su propia destreza, en su habilidad, una actitud a la que Nimrod trató de imponer al mundo entero y que el mundo entero hoy sigue viviendo. Todo lo que vemos no debe de sorprendernos. Es la naturaleza del ser humano y que simplemente Nimrod ejemplificó. Él empezó algo que está en todos nosotros: querer apartar a Dios de nuestras vidas, no tener en cuenta a Dios para nada y hacer todo conforme a nuestras propias ideas. Todos somos pequeños constructores de nuestra propia Babel, todos, porque esa es nuestra propia naturaleza. Así es, por tanto, la naturaleza del ser humano. Por eso es que decimos y afirmamos que si Dios no actúa, nadie sería salvo. Porque el problema no está en tu cultura ni en tu color de piel, el problema está en tu corazón. El problema está en nuestro corazón, que es un corazón rebelde. Y este es un punto irreversible. Porque salvo que tú tengas la capacidad de tú mismo operarte y sacarte tu corazón y ponerte un corazón nuevo, nadie puede cambiar. Nuestra situación, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es irreversible. Entiende esto. Tú por ti mismo no puedes cambiar tu naturaleza. Es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Eso es lo que nos quiere enseñar esta genealogía. Es imposible que el ser humano cambie. Imposible. Por tanto, todo tu esfuerzo,
todos tus deseos por cambiar, por ser distinto, ya no soy como era antes, si Dios no cambia tu corazón. Sí, cambiarás patrones de comportamiento, podrás cambiar actitudes, podrás cambiar muchas cosas, pero el corazón sigue siendo el mismo y el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Y el segundo hecho destacable de esta genealogía, lo dijimos antes, es Sem, que siendo el primogénito de Noé, deja para el final su genealogía. Y lo deja para el final porque esto despeja el camino hacia Abraham, que es de lo que trata el capítulo 12 de Génesis. Dice el versículo 21 de nuestro texto: Sem, el padre de todos los hijos de Eber, como dijimos al principio, de ahí viene la palabra hebreo, de ahí viene la palabra semita. Desde Sem, es de Sem de donde proceden todos los hijos de Eber, es de Sem de donde vendrá Cristo, aquel que va a cambiar el corazón precisamente de todos esos hombres rebeldes. Aquel hombre, Abraham, que dice en el capítulo 12, versículo 3 de Génesis, será a través del cual dice, va a ser bendecida todas las familias de la tierra. Todas. Y es que Dios había prometido que Él iba a salvar para sí a un pueblo, como leímos antes en Primera de Pedro. Y en Apocalipsis 5:9 dice que es un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación, de todos. Ese es el plan eterno de salvación de Dios. Pero mira el detalle. Podemos pensar, es que Abraham fue alguien tan especial, y como fue alguien tan especial, Dios lo escogió para que a través de él poder venir el Mesías. Si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 28, ¿dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. Abraham no era nadie especial. Abraham era un pagano más, que vivía en un lugar que adoraba al sol y a la luna. Si Abraham no hubiera sido salvado por Dios, escogido por Dios y sacado por Dios de Ur de los Caldeos, nada hubiera sucedido en la vida de Abraham. El mismo Abraham, esto que nos hace ver y entender a cada uno de nosotros, que somos lo que somos por la misericordia de Dios, por tanto, debemos de mirarnos los unos a los otros con los mismos ojos de misericordia con el que Dios nos mira. Nadie es especial. Nadie es mejor que nadie. Ni Abraham. Si Dios no lo hubiera llamado, el destino de Abraham hubiera sido el mismo que el resto de la humanidad. Cuando nosotros nos evaluamos y nos valoramos más que a otras personas, no estamos entendiendo entonces lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué había en Abraham para ser elegido? Nada. Porque él también necesitaba que su corazón fuera cambiado como todos nosotros. Fue Dios quien vino a buscarlo, fue Dios quien nos rescató de la idolatría y fue Dios quien hizo de él una gran nación. Fue Dios quien cumplió su promesa. Él fue una herramienta en las manos de Dios como somos cada uno de nosotros. Todos por naturaleza somos pecadores. Todos por naturaleza tendemos de una manera natural, repito lo que dije antes, eso natural como algo voluntario, a no buscar a Dios. Vemos en esta genealogía lo que Pablo nos cuenta en Romanos 1. En Romanos 1:21 dice Pablo, pues aunque conocían a Dios, recuerden, eran descendientes de Noé, eran descendientes de Sem, Cam y Jafet, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso ahora es para todos por igual. Aquí está. Todo esto comenzó después del diluvio, en ese nuevo mundo, y que ahora se extiende por todo el mundo. Es donde estamos todos inmersos. En este capítulo se nos hace evidente que la vida en este nuevo mundo después del diluvio apenas cambió en nada con la vida que había antes del diluvio. Dios ahogó a todo aquel mundo porque la maldad del hombre había llegado hasta el extremo.
Entonces surge la pregunta, Señor, si ahogaste a aquella humanidad, ¿por qué no ahogaste a esta actual? Porque recuerda, ¿en qué periodo estamos? En el periodo de la gracia. El periodo de la gracia no comienza con Cristo. Ahí empieza el periodo de la redención. Y empieza en ellos dos. Ahí empieza el periodo de la iglesia. El periodo de la gracia comienza con Noé. Simplemente por la gracia de Dios es que aquella humanidad, esta humanidad no ha sido destruida. Porque el mal del hombre sigue siendo el mismo. Lo que estamos viendo aquí es a ese Dios paciente y misericordioso, que en vez de dar juicio, envía a un pueblo, a los hebreos, para que de él venga el Mesías prometido y traiga esperanza. El pecado que todos tenemos y que heredamos de Adán, por naturaleza nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y es lo que hemos visto en esta mañana. Toda aquella gente conoció al Dios verdadero, pero abandonaron ese conocimiento verdadero, desarrollaron sus propias religiones, fueron rebeldes, y hoy eso, aún hoy día, sigue estando. Toda la humanidad, tú y yo, venimos de aquellos hijos de Noé. Todos somos familias, todos compartimos las mismas raíces, compartimos más de lo que imaginamos. Y no me refiero exclusivamente a lo racial. Compartimos el rechazo contra Dios. Todos. Compartimos la enemistad contra Dios. Todos. Así que si Dios no obra como obró con Abraham, más allá de tu origen, más allá del color de tu piel, de tu lengua, de tus creencias, si Dios no obra, tu destino es el mismo. El mismo. Martín Lutero, de nuevo, escribió: tenemos razones de mucho peso para considerar a la Santa Biblia como muy valiosa, considerarla como un tesoro muy preciado. Y en este capítulo 10 de Génesis, aunque muchos lo consideran lleno de palabras muertas, tiene en él el hilo que va desde el primer mundo hasta el medio y hasta el fin de todas las cosas. Desde Adán hasta el último hombre que venga. El corazón del hombre siempre será el mismo. Siempre. Y solamente hay una solución para ese hombre: la promesa que hizo Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, se debe considerar a este capítulo del Génesis como un espejo que discierne lo que somos. Particularmente criaturas tan dañadas por el pecado que no tenemos conocimiento de nuestro propio origen, ni siquiera del mismo Dios, nuestro Creador. Por lo menos la palabra de Dios revela estas chispas de luz divina a nosotros desde lejos. Este conocimiento de la palabra de Dios nos revela que aquellos que carecen de este conocimiento viven en el error, la incertidumbre y la maldad sin límites, porque ellos no tienen conocimiento de quiénes son, de dónde han venido y a dónde van si no se arrepienten. Así que si Dios mismo no forma a su pueblo, nadie estaría en él, como leímos antes en Primera de Pedro, nadie. Pero Dios hizo un pueblo en Cristo. Y por eso Pablo puede afirmar en Gálatas 3, 27, 28 que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Un pueblo, dice Pedro, que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fíjate, los adjetivos que aquí nos da el Señor a cada uno de nosotros. Somos escogidos, pero también somos real sacerdocio. ¿Sabes lo que implica eso? Eres un sacerdote real de Dios. Cuando tu vida no cumple ese requisito, estás en un problema gordo. Gordo. Los sacerdotes en el pueblo de Israel, que no cumplían escrupulosamente toda la ley, no una ley humana, sino la ley del sacerdocio, estaban en riesgo de muerte. Pero somos un pueblo de que somos real sacerdocio, pero también dice una nación santa, apartada para Dios.
Somos el ojo, la niña de sus ojos. Somos especiales, sí, pero somos santos. Ahí está lo que nos hace ser especiales. No puedes seguir queriendo vivir como el mundo vive. No puedes seguir actuando como el mundo actúa. No puedes seguir imitando lo que el mundo imita. No puedes seguir siendo o siguiendo lo que el mundo te enseña. Voy a decir algo que quizás no entendamos, pero quiero que lo comprendamos a la luz de lo que hemos visto. Ni siquiera podemos tener amistad con la gente del mundo. Hoy día tenemos más relación con gente del mundo que con nuestros propios hermanos en la fe. ¿No eres tú una nación santa? Por supuesto que puedes tener esa amistad humana con gente que no es creyente, con el propósito de que Dios te use para llevar el Evangelio. Nadie está diciendo que tienes que apartarte del mundo, no tener contacto con nadie. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, dijo el Señor. Pero muchas veces seguimos las costumbres, seguimos los movimientos, las inquietudes del mundo, y eso no puede ser porque somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para su posesión, con un propósito, hermanos: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Examínate, examinémoslo. Mi actitud, mi vida, mi comportamiento, ¿realmente anuncia a Cristo? Ustedes, sigue diciendo Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo. Sí, formamos parte de muchos pueblos, pero no éramos pueblo. Pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como Abraham hemos recibido misericordia. Si hay algo común a todos los creyentes, es nuestro pecado y la misericordia de Dios. Un pueblo que hemos recibido misericordia en Cristo. La historia se repite, totalmente de acuerdo. Y aquella frase de aquel filósofo español es cierto. Quien olvida su historia tiende a repetirla. La primera generación rebelde en el Nuevo Mundo fue Nimrod. La siguiente fue Babilonia, con Nabucodonosor. Y la última será el Anticristo. Y ya estamos a las puertas, si no estamos ya en esa cultura. Porque todos por naturaleza somos rebeldes. Y da igual el color de tu piel, da igual tu lengua materna, da igual tu cultura. Algo nos iguala: nuestro pecado y nuestra rebeldía contra Dios. Todos. Y solamente puedes ser librado de las consecuencias eternas de ese pecado si Cristo te salva y te hace ser parte de su pueblo. Solamente. ¿Por qué? Porque tu corazón necesita ser cambiado. Tu corazón necesita ser cambiado. Por eso murió Cristo, para que por el precio de su rescate tú puedas ser perdonado de tus pecados. Por eso vivió Cristo. ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿Por qué Cristo simplemente no vino? El mismo día que vino y se hizo hombre, ¿no fue crucificado? ¿Por qué tuvo que vivir 30 años? ¿Por qué Él tuvo que vivir la vida que tú no puedes vivir? Y tuvo que morir la muerte que tú debías morir. Así que no solamente Cristo te da el perdón de pecados porque Él da la paga del pecado, sino que Él vive la vida justa que tú no puedes vivir para que también seas justificado delante del Padre. Si no es Cristo, no hay forma de ser parte de su pueblo. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también dijo: yo soy la puerta. Y cualquiera que no entre a través mía puede llegar al cielo. Porque dice Cristo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra puerta, no lo hay. Así que el llamado del Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados, porque te muestro, dice la palabra, que todos somos pecadores, todos somos rebeldes. Tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa, arrepiéntete.
Y ahora que te das cuenta de que solamente por Cristo es que puedes ser parte de su pueblo, acepta a Cristo por fe, porque Él te da la gracia para que lo puedas hacer. Arrepiéntete y cree en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso ahora entendemos el mensaje del Evangelio. Todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos creer en Cristo. Todos. Si no te arrepientes, y recuerda que el arrepentimiento es cambiar de vida, y no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, seguirás siendo un Nimrod, seguirás siendo un rebelde, y tu destino seguirá siendo el destino eterno para todos los rebeldes, la condenación eterna. Si crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo y te perdonará, te salvará y serás parte de su pueblo para toda la eternidad y para la alabanza de su nombre. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos, Señor, quiénes somos, de dónde venimos, Señor, y por recordarnos una vez más, Padre, que realmente si tú no actúas, nadie podría estar contigo. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, pecadora, que no hace falta que pasen años para revelarnos, sino simplemente horas, porque esa es nuestra tendencia. Es por eso que te pedimos perdón, Señor, porque cada día nos rebelamos contra ti, nos rebelamos contra tu voluntad, nos rebelamos contra tu designio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no actuamos como debiéramos de actuar, porque no te amamos como debemos de amarte, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Te suplicamos que nos ayudes cada día porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Y te damos las gracias por habernos rescatado de la muerte y del infierno y habernos sacado, Señor, más allá de nuestro origen en esta tierra y llevados a un mismo pueblo, tu pueblo, Señor. Ahora haznos ser conscientes de que somos una nación santa, un pueblo escogido por ti, con el propósito de anunciar esas buenas nuevas de salvación. Que veamos a las almas que nos rodean como esas almas, Señor, rebeldes que necesitan de ti, Padre. Porque nosotros también somos así. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Te damos las gracias por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es en su nombre que oramos. Amén.